Título: El poder de la oración, principios bíblicos. Sobre cuándo y cómo debemos orar. La oración es un aspecto central de la fe cristiana, que sirve como medio de comunicación, comunión y dependencia de Dios. A lo largo de las Escrituras, se anima a los creyentes a orar sin cesar, presentando sus necesidades, preocupaciones y alabanzas ante el Señor con humildad y fe. En este ensayo, exploraremos lo que dice la Biblia sobre cuándo y cómo debemos orar, extrayendo ideas de las Escrituras para comprender el significado y el impacto de la oración en la vida de un creyente. En primer lugar, la Biblia enseña que la oración no se limita a momentos o lugares específicos, sino que es una postura continua de dependencia y comunión con Dios. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 instruye: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. NVI. Destacando la importancia de mantener un espíritu de oración en todos los aspectos de la vida. Ya sea en tiempos de alegría o de tristeza, los creyentes están llamados a llevar sus peticiones y preocupaciones ante el Señor, confiando en su fidelidad y provisión. Además, la Biblia enseña que la oración debe caracterizarse por la persistencia y la fe, confiando en el tiempo y la soberanía de Dios. Lucas 18, 1 anima a los creyentes a orar siempre y no desmayar, NVI, lo que ilustra la importancia de la perseverancia en la oración. Jesús también enfatizó la importancia de la fe en la oración, enseñando a sus discípulos: de cierto les digo que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: pásate de aquí allá, y se moverá. Nada les será imposible. Mateo 5 y 20, NVI. La oración no es meramente un ritual religioso, sino una poderosa expresión de fe y dependencia del poder y la provisión de Dios. Además, la Biblia enseña que la oración debe caracterizarse por la humildad, la sinceridad y la alineación con la voluntad de Dios. Santiago 4, 3 advierte contra las oraciones egoístas y egocéntricas, al afirmar: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. NVI. En cambio, los creyentes están llamados a orar conforme a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría y bondad para responder de acuerdo con sus propósitos y tiempos. Jesús modeló esta postura de entrega en su propia vida de oración, sometiéndose a la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 39. Además, la Biblia enseña que la oración debe caracterizarse por la gratitud y el agradecimiento, reconociendo la bondad y la fidelidad de Dios en todas las circunstancias. Filipenses 4, 6-7 instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda situación, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. NVI, destacando el poder transformador de la gratitud en la oración. Al cultivar un espíritu de agradecimiento, los creyentes pueden experimentar la paz y la presencia de Dios en sus vidas, independientemente de sus circunstancias. En conclusión, la Biblia ofrece principios eternos sobre cuándo y cómo debemos orar, enfatizando la importancia de la persistencia, la fe, la humildad y la gratitud en nuestro enfoque de la oración. La oración no es meramente una obligación religiosa, sino una práctica transformadora que permite a los creyentes experimentar intimidad con Dios, dependencia de su provisión y alineación con su voluntad. Como seguidores de Cristo, cultivemos un espíritu de oración en todos los aspectos de nuestra vida,
confiando en la fidelidad y bondad de Dios para responder de acuerdo con sus propósitos y tiempos.